Hola, mi nombre es María de los Ángeles Avelino Crisóstomo. Soy estudiante del TEC Campus de Los Ríos. Me encuentro cursando el sexto semestre en la licenciatura de Ingeniería Bioquímica. Vamos a explicar a continuación un ejercicio de transferencia de calor por convección de la asignatura de Fenómenos de Transporte 2. El ejercicio es flujo paralelo sobre placas planas y a continuación les voy a presentar el problema. Aplicando la metodología de los 4 pasos, tenemos el planteamiento. Vamos a determinar la razón de la transferencia de calor por unidad de ancho para la placa completa. Y a continuación, ya que tenemos los datos que no nos dio problema, vamos a plasmarlo en un diagrama. Nos habla de una placa plana que dice que tiene de largo 8 metros y de ancho tiene 1 metro. Lo que va a fluir ahí dentro de esa placa es aceite, la cual se encuentra a una temperatura, esa superficie de esta placa se encuentra a 40 grados Celsius. La temperatura que anda en el medio de esa placa es de 80 grados Celsius y el fluido, que en este caso es el aceite, va viajando a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Y lo que nos pide determinar aquí es el calor que hay en esta placa, y para poder calcularlo nos vamos al tercer paso, que serían los cálculos, y aquí les presento algunas de las fórmulas que vamos a emplear. Para encontrar el calor como tal, vamos a emplear esta fórmula que es de la ley de incremento de Newton, donde nos dice que Q, que sería el calor que vamos a calcular, sería igual al coeficiente de transferencia de calor, que no nos da el dato, entonces tenemos que calcular el área superficial. Ya nos da por ahí algunos datos, con ello lo podemos calcular, y por la diferencia de la temperatura del medio circundante, que si nos da menos la temperatura de la superficie, esa va a ser. Pero como les mencionaba, vamos a ocupar igual la temperatura media del fluido. Ya nos da los datos por ahí, solamente se debe calcularlo. Acá tenemos la fórmula del coeficiente de transferencia de calor. Aquí vamos a emplear un número adimensional, que sería el nu, y pero igual vamos a emplear otro número adimensional, que sería el número de Reynolds, para ver qué tipo de fluido es el que va en esa placa. Si puede ser de turbulento, laminar o en su momento de transición. A continuación vamos acá a ir sustituyendo algunas de nuestras fórmulas para ir calculando, por ejemplo, aquí la temperatura media del fluido. ¿Cuál sería? Tenemos que la temperatura media es igual a la temperatura del medio circundante, que sería 80 grados, más la temperatura en la que está la placa, que sería la temperatura de la superficie, más 40, dividido entre 2. Haciendo esta operación nos viene a 60 grados Celsius, sería la temperatura promedio. Entonces nosotros nos ubicamos en la tabla A13 para ver algunas de las propiedades que implica a esta temperatura. Yendo ya a nuestra tabla, la A13 nos da algunas propiedades. Por ejemplo, tenemos una densidad a esta temperatura de 863.90 kilogramos sobre metros cúbicos, un coeficiente de transferencia de conducción, de 0.1404 watts sobre metros por grado Celsius. El número de planta igual nos da que es de 1080, y una viscosidad cinemática de 8.565 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado sobre segundo. Bueno, ya que tenemos esas propiedades, ya podemos seguir para poder calcular el número de Reynolds, para ver cuál es nuestro flujo que va en esta placa. Entonces, vamos sustituyendo los datos de la fórmula que ya habíamos empleado por acá para calcular el número de Reynolds. Y nos dice que la velocidad es igual a 4 metros sobre segundo por el largo de la placa, que son 8 metros, como la teníamos, sobre la viscosidad cinemática, que ya nos da la propiedad, que es 8.565 por 10 a la menos 5. Haciendo
quedar este número dimensional, que sería 3.736 por 10 a la 5. Entonces hay una regla que nos dice el número de Reynolds para qué tipo de flujo aplica. En este caso, este dato que nos ofrece acá todavía entra dentro de los flujos, flujo laminar. Bien, como les comentaba, ya tenemos calculado nuestro número de Reynolds para ver qué tipo de flujo hay. Entonces, habíamos comentado que ese flujo entra dentro de los parámetros de los flujos laminar. Y aquí voy a puntualizar que para calcular el número de Knudsen es necesario calcular, por ejemplo, el número de Reynolds y el número de Planck, para que nos va por ahí algunas de las propiedades. Entonces, este número de Knudsen nos va a servir para medir cuál es la transición de calor con la que corre o aumenta nuestro fluido en esta placa. Y pues vamos a calcularlo con los datos que ya tenemos. Esta es su fórmula. La fórmula es el número de Knudsen es igual a 0.664 por el número del Reynolds que tenemos por ahí, elevado a una potencia de un medio. Ello multiplicado por el número de Prandtl, que por allá lo tenemos igual, elevado a una potencia de un tercio. Y entonces nada más lo que hacemos en este caso es ir sustituyendo los datos. Y aquí tenemos 0.76, que es el número que ya estaba, y lo multiplicamos por el número de Reynolds elevado a una potencia de un medio, multiplicado luego también por el número de Planck, que es 1080 elevado a un tercio. Ello nos va a dar este número que está por acá, que sería un número dimensional, aquí todo tiene unidades. Entonces nos quedaría que el número de Knudsen es igual a 4164.0195. Entonces, ya que tenemos nuestro número de Knudsen, lo vamos a ocupar para que nosotros podamos calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección. Porque recordemos que este coeficiente de transferencia de calor por convección es el que nosotros vamos a necesitar, ese dato vamos a necesitarlo para poder calcular a lo último cuál fue la transferencia de calor que vamos a sustituir en esta fórmula de Newton, del desviamiento de Newton. Bueno, entonces vamos a calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección, donde sería el siguiente. Yo por ejemplo les dije la fórmula, que sería el coeficiente de transferencia de conducción, que sería 0.1404 watts sobre metro por grado Celsius, entre el largo de la placa, que son 8 metros. Esto va a ir multiplicado por el número de Knudsen que acabamos de calcular hace un momento, que sería 4164.0195. Hacemos los cálculos y esta división nos va a dar este que está por acá, que sería 0.0175 multiplicado por el número de Knudsen. Entonces esto nos va a dar el siguiente dato, nos va a dar 73.0785 y vamos a ver qué unidades son las que van quedando. Si nosotros podemos visualizar, el watts está en extremo, por acá lo tengo, extremo. El metro, este metro está en medio, entonces me corre por acá. Este grado Celsius lo tengo en medio. Y este otro metro igual lo tenemos en medio. Entonces lo que hacemos metro por metro sería metro al cuadrado. Dominamos metro al cuadrado, nos quedaría watts sobre metro al cuadrado por grado Celsius, que serían las unidades que nos van a quedar en este coeficiente de transferencia de calor. Bien, ya tenemos todos nuestros datos, ahora ya podemos sustituirlos en la fórmula para que nosotros podamos encontrar la transferencia de calor que va en esta placa plana. Vamos a calcularlo. Entonces, vamos a sustituirlo en nuestra fórmula y tenemos que el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es el que acabamos de calcular hace un momento, es de 73.0785 watts sobre metro al cuadrado por grado Celsius. Ello multiplicado por el área superficial. El área superficial es como que dijéramos base por altura de un rectángulo. Entonces sería la base, sería 8 metros, la altura de esta placa es 1 metro. Entonces hacemos esta diferencia y ello lo vamos a multiplicar por la diferencia de la temperatura circulante
hacemos la diferencia, 80 menos 40 sería 40. Y pues nada más lo que hacemos es viendo qué unidades van quedando. Y si podemos ver, este wax nos queda en el extremo, este metro al cuadrado nos queda en extremo y este grado Celsius nos queda en extremo. Aquí este metro al cuadrado está en medio y este grado Celsius igual está en medio. Entonces lo que hacemos nada más aquí es ir viendo qué unidades van quedando y cuáles vamos a eliminar. Aquí como tenemos en extremo el grado Celsius y acá tenemos en medio, entonces se eliminan. Y acá tenemos también un metro cuadrado en extremo y metro cuadrado en medio, entonces se eliminan estas. Y nada más acá nos va a quedar este wax. Y si hacemos esta operación nos va a quedar que la transferencia de calor sobre esta placa va a ser de 23.385.12 watts. Bien, llegamos a nuestro paso número 4, que serían los resultados. Y cabe mencionar que la transferencia de calor siempre va desde el punto medio donde se presenta la temperatura más alta hacia la más baja. En nuestro caso, la transferencia de calor fue de 23.385 watts. Entonces, esto va a ir desde la temperatura, que sería el aceite, que está a 80 grados, hacia la placa que se mantiene a una temperatura de 40 grados Celsius. Así es como